quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardid la excluyeron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola queridos estudiantes, espero que todos estén muy bien. Les acompaña su amigo Iván Tejeda. Iniciamos esta jornada de trabajo con mucho entusiasmo, ya que tendremos un encuentro repleto de contenidos muy interesantes que debemos aprender. En clases pasadas iniciamos la unidad de los números complejos. Hasta ahora hemos visto una gran parte de la historia de los complejos,
la unidad imaginaria y su origen, potencia de la unidad imaginaria y cómo calcularla, números complejos en forma binómica e identificamos cada una de sus partes. En el día de hoy aprenderemos acerca de dos conceptos relacionados con los números complejos: complejo opuesto y complejo conjugado. Además, aprenderemos a efectuar adiciones y sustracciones empleando números complejos. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Iniciaremos el encuentro de hoy analizando dos conceptos esenciales que nos serán útiles en la resolución de operaciones con números complejos. Ya hemos visto anteriormente que al número A más BI le llamamos número complejo en forma binómica. Ahora bien, el opuesto del complejo A más BI es el complejo menos A menos BI, es decir, el número complejo que tiene signos opuestos. Hallar el opuesto de un complejo es multiplicarlo por -1 y así cambian los signos del complejo dado. Donde el complejo tiene signo positivo, pasa a ser negativo y viceversa. Veamos algunos ejemplos. Para el complejo 7 más 3i, su opuesto será -7 menos 3i. Para el complejo 6 menos 2i, su opuesto -6 más 2i. Para -3 como complejo, su opuesto será 3 o más 3. Y para el complejo 8i o más 8i, su opuesto será -8i. Ahora es tu turno. Determina el opuesto de los siguientes números complejos. Para el complejo -i, -4 más 3i, 9 menos 5i, 2, -8 menos 2i y 8 menos i. Ahora comparemos resultados. Para el complejo -i, su opuesto es i. Para -4 más 3i, el opuesto es 4 menos 3i. Para 9 menos 5i, su opuesto es -9 más 5i. Para 2, su opuesto es -2. -8 menos 2i, su opuesto es 8 más 2i. Y para 8 menos i, su opuesto será -8 más i. Esta es una operación sencilla, pero debes tener sumo cuidado ya que puedes confundirte en algún momento o confundir el procedimiento con el siguiente concepto: conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo A más BI es el complejo A menos BI, es decir, el número complejo que tiene signo opuesto solo en la parte imaginaria. Veamos algunos ejemplos. Para el complejo -5 más 3i, su conjugado será -5 menos 3i. Para 4, su conjugado es 4. Para 7 más 8i, su conjugado es 7 menos 8i. Y para -6i, su conjugado es 6i. Ahora es tu turno. Determina el conjugado de los siguientes complejos. Para el complejo -7i, -3 más 9i, 6 menos i, 3 y -4 menos 5i. Comparemos la respuesta. Para el complejo -7i, su conjugado es 7i. Para -3 más 9i, -3 menos 9i. 6 menos i, su conjugado 6 más i. Para 3, su conjugado también es 3. Y para -4 menos 5i,
su conjugado es menos 4 más 5i. Es importante que recuerdes que los conceptos de complejo opuesto y complejo conjugado son fundamentales para poder efectuar correctamente las operaciones con números complejos. Ten presente, para el opuesto cambian los dos signos del complejo. Para el conjugado solo cambia el signo de la parte imaginaria. Para efectuar la adición de dos números complejos en forma binómica, solo hay que sumar sus partes reales y sus partes imaginarias respectivamente. Esto implica que si se va a efectuar la adición de los complejos A más BI y C más DI, se procede de la siguiente manera. A más BI más C más DI va a ser igual a A más C más B más D por I. Veamos algunos ejemplos de suma de números complejos en forma binómica. En este caso tenemos aquí unos 7 ejercicios disponibles para que resolvamos y repasemos lo que entendemos que sabemos. Recuerden que para sumar complejos en forma binómica vamos a sumar siempre la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. En la operación vamos a hacer lo que digan los signos de cada uno de los elementos o de los términos. Para el caso A tenemos 7 más 2i sumado con 6 más 5i. En este caso, 7 que es positivo y 6 que es positivo lo sumamos y decimos 7 más 6 nos da 13. Y aquí la parte imaginaria también ambos son positivos, decimos 2 más 5 nos da más 7i. Es decir, que para la suma de 7 más 2i más 6 más 5i nos va a dar 13 más 7i. Es nuestro resultado final. En el caso B tenemos 6 menos 2i, 6 menos 2i, sumado con 2 más 3i, 2 debajo de 6, más 3i debajo de menos 2i. Procedemos, como sabemos, con los signos. 6 y 2 son positivos, se suman, nos da 8, y menos 2 con más 3 se restan por ser signos contrarios. En este caso será menos 2 más 3, será más i o más 1i. En el caso B, 6 menos 2i más 2 más 3i nos da 8 más i. En el caso C tenemos 4 más 2i más 4i. Si te fijas, el segundo sumando no tiene parte real. Del mismo modo, real con real, imaginario con imaginario. Entonces colocamos el primer sumando, que sería 4 más 2i sumado con 4i y se coloca debajo de 2i más 4i. El 4, como no tiene nadie con quien sumar o restar, baja igual. Y aquí, como son positivos, se suman y nos da más 6i. Quiere decir que para el caso C, 4 más 2i más 4i nos da 4 más 6i. El caso D, tenemos dos números negativos, tanto el real como el imaginario en el primer sumando. Será menos 5, menos 4i, sumado con 9, parte real, menos i, parte imaginaria. Signos contrarios en la parte real se restan y decimos menos 5 más 9 nos da 4 positivo. Recuerden que se coloca en la resta el signo del de mayor valor absoluto. Para estos dos en la parte imaginaria que son negativos,
Vamos a sumar y colocamos el mismo signo. Recuerden que cuando la I no aparece ningún coeficiente previo a ella, significa que hay un 1 imaginario o un 1 que no se marca. Entonces decimos menos 4 menos una I nos va a dar menos 5I. Para el caso entonces de menos 5 menos 4I más 9 menos I, nos da como resultado 4 menos 5I. El caso número 5 o el caso E, tenemos 12 menos 7I, sumado con menos 4 menos 9I. En este caso, ambas partes reales tienen signos contrarios. Decimos 12 menos 4 sería 8, positivo. Menos 7 menos 9 se suman y se le coloca el mismo signo, sería menos 16i. Entonces, para el caso número 5, 12 menos 7i más menos 4 menos 9i, tenemos como resultado 8 menos 16i. Muy bien, ahora es tu turno. Toma una fotografía de estos ejercicios y efectúa en tu cuaderno el resto de las adiciones de números complejos. En este momento vamos a resolver resta de números complejos en forma binómica y tenemos aquí una serie de ejercicios para resolver. Iniciamos con el primero y decimos 10 más 7i. Recuerden que con la resta se provoca que todos los elementos del sustraendo cambien de signo, es decir, que en el segundo elemento de la resta se va a hacer el opuesto que ya conocemos. Si dice 4 positivo, va a salir menos 4. Si dice más 5i, será ahora menos 5i. Procedemos de acuerdo a como dicen los signos. 10 menos 4 es 6. Aquí también positivo y negativo se restan. 7 menos 5 sería más 2i. Para el primer caso el resultado será 6 más 2i. El segundo caso tenemos 8 menos 4i en el minuendo. 8 menos 4i menos 1 más 3i. Quiere decir que el menos 1 saldrá 1 positivo y el más 3i será menos 3i. Procedemos de acuerdo a los signos también y decimos 8 más 1 sería 9. Ambos son positivos, se suman. Aquí también ambos son negativos, también se suman y se coloca el mismo signo negativo. 4 más 3 sería menos 7i. Para este caso, 9 menos 7i sería el resultado. En el caso número 3 tenemos como primer término menos 5i. No tenemos parte real, pero en el segundo caso tenemos 10 menos 5i. El 10 positivo viene negativo, menos 10. Y el menos 5i viene más 5i. En este caso el menos 10 no está acompañado en la parte de arriba por ningún real, por lo tanto baja el menos 10 igual. Y menos 5 más 5i, al ser signos contrarios se restan, daría 0. Es decir, la i en este caso desaparece. Para nuestro tercer ejercicio, el resultado será menos 10. Ejercicio número 4 dice 3 menos i. Y en el sustraendo tenemos a 8 más 9i, sería ahora menos 8 menos 9i. Siempre mantengan presente real con real, imaginario con imaginario. 3 menos 8 lo restamos y colocamos el signo del de mayor valor absoluto. Sería menos 3 menos 8 menos 5. Y aquí los signos son iguales, sumamos y decimos que menos una i menos 9i nos dará como resultado menos 10i. Para este caso entonces el resultado es menos 5 menos 10i. En este caso, te invito a que los demás ejercicios los resuelvas de sustracción de números complejos en forma binómica. Tras terminar la clase de hoy,
¿Puedes identificar la diferencia entre el opuesto de un número complejo y el conjugado de un número complejo? ¿Puedes identificar correctamente los pasos para efectuar la adición y la sustracción de números complejos en forma binómica? Para ampliar tus conocimientos al respecto, puedes visitar la página web superprof.es en la sección Números complejos, operaciones de complejos. Concluyo esta clase con un dato curioso. ¿Sabías que las abejas, en virtud de una cierta intuición geométrica, saben que el hexágono es mayor que el cuadrado y que el triángulo, y que podrá contener más miel con el mismo gasto de material? Nos vemos en nuestra próxima clase. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos. Y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengas a mano tus útiles escolares. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase anterior hicimos un análisis sobre la intervención norteamericana y los propósitos de los Estados Unidos de no permitir el establecimiento de un gobierno democrático que se opusiera a los intereses que tenía como imperio. La República Dominicana nace en el año 1844 y su historia, que ha sido de victorias, luchas y desaciertos, se suele estudiar en periodos conocidos como repúblicas. 4 han sido los periodos de la historia dominicana. Se denomina Primera República al periodo de la historia dominicana que abarca desde la proclamación de la independencia en el año 1844 hasta la pérdida de la soberanía nacional, cuando se produce la anexión a España en el año 1861 y que dura 17 años. Se denomina Segunda República al periodo de la historia dominicana que empieza con la restauración del país en el año 1865 y culminó con la primera intervención estadounidense en el año 1916 y que dura 51 años. Mientras que la Tercera República es el periodo que abarca desde el 12 de julio del año 1924 con la salida de las tropas estadounidenses tras el fin de la primera ocupación estadounidense hasta el 28 de abril del 1965 con el desembarco de las tropas estadounidenses tras el inicio de la Guerra de Abril del año 1965 y que duró 41 años. Por consiguiente, podemos darnos cuenta de que la segunda intervención norteamericana pone fin a la Tercera República, mientras que la Cuarta República es el periodo de la historia dominicana que inicia con la salida de las tropas norteamericanas en septiembre de 1966 hasta nuestros días. Cuando solemos hablar de la Guerra de Abril, se confunden acontecimientos que pasan en poco tiempo. La siguiente línea del tiempo nos ayudará a esclarecer cualquier duda. El 24 de abril, un grupo de militares dominicanos asestan un golpe de Estado al segundo triunvirato para reponer el gobierno de Bosch. Cuando solemos hablar de la Guerra de Abril, se confunden acontecimientos que pasan en poco tiempo. Por ejemplo, el golpe de Estado, la Guerra Civil y la Revolución. Para poder entender esto, sería bueno definir el concepto de guerra civil. Una guerra civil es la denominación usada para cualquier enfrentamiento bélico donde los participantes están generalmente formados por 2 o más ejes políticos contrarios generados en el mismo estado.
Su característica más común es que el conflicto armado se desarrolla en un mismo país, enfrentándose entre sí personas de un mismo lugar, ciudad, pueblo o comunidad, defendiendo usualmente dos ideologías o intereses distintos. Ahora estamos listos para construir nuestra línea del tiempo, que nos servirá para diferenciar los hechos que marcaron la revolución. El 24 de abril, un grupo de militares dominicanos asestan un golpe de Estado al segundo triunvirato para reponer al gobierno de Bosch. El 25 de abril, inicia una guerra civil entre los militares constitucionalistas y los militares de San Isidro leales a Wessing y Wessing. El mismo 25 de abril, Rafael Molina Ureña es elegido presidente provisional. El día 27 de abril del año 1965 se dan las negociaciones para poner fin al conflicto y la batalla del puente Juan Pablo Duarte, en la que se derrotaron las tropas del Centro de Enseñanza de Fuerzas Armadas, CEFA. El 28 de abril del año 1975 ocurre la segunda intervención norteamericana para impedir el retorno al poder de Juan Bosch. El 1 de mayo, Pedro Bartolomé Benoit es elegido presidente de la República por el bando liderado por Wessing y Wessing en San Isidro. El 3 de mayo del mismo año, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño es elegido presidente por el Congreso Nacional. El 7 de mayo, Antonio Inbert Barrera es elegido presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional por los Estados Unidos durante la intervención. Durante el periodo de mayo a septiembre de 1965, el país tuvo dos gobiernos. El gobierno constitucionalista, presidido por el coronel Camaño, líder de las fuerzas que luchaban por el retorno a la constitucionalidad, y el gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por Antonio Inbert Barreras, quien lideraba a los sectores militares y civiles que se unieron para derrocar al gobierno de Bosch. Los gobiernos de Reconstrucción Nacional y el gobierno constitucionalista fueron gobiernos paralelos que respondían a los intereses de los grupos en conflictos. El 4 de mayo del 65, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño fue juramentado presidente constitucional de la República Dominicana. El acto se llevó a cabo frente al altar de la patria. Camaño había sido escogido el 3 de mayo del 65 por el Congreso Nacional, electo en las elecciones generales del 20 de diciembre de 1962, cuando el binomio de Juan Bosch y González Tamayo triunfaron de manera aplastante al derrotar a la Unión Cívica Nacional, que llevó como candidato presidencial a su líder Viriato Fiallo. El mismo día 4 de mayo, al concluir una reunión del gabinete del gobierno francés, el presidente Charles de Gaulle se unió a los gobiernos y voces que condenaron la intervención militar estadounidense contra la República Dominicana. En la ocasión, de Gaulle pidió el retiro de las tropas extranjeras de invasión del territorio nacional. El 3 de mayo de 1975, el coronel Camaño de Ño fue escogido presidente del gobierno constitucionalista. Para legitimar el acto, fueron reunidos los legisladores electos por el periodo 63-67 bajo la presidencia del doctor Rafael Molina Ureña. El gobierno constitucionalista luchaba por el retorno de Bosch al poder sin elecciones, ya que su gobierno fue derrocado a 7 meses. En cambio, el régimen encabezado por Inbert Barrera, con apoyo de los Estados Unidos y por el presidente Lyndon B. Johnson, se destacaba por su lucha contra el comunismo. Ambos gobiernos, el constitucionalista como el de Reconstrucción Nacional, duraron hasta el establecimiento del gobierno provisional de Héctor García Godoy. El 19 de mayo del año 1975, el coronel Rafael Fernández Domínguez muere en una emboscada que tendieron tropas del gobierno de Estados Unidos. En ese momento, el coronel era el líder de los militares que lucharon por el retorno del presidente constitucional, profesor Juan Bosch. El cuerpo sin vida de Fernández Domínguez cayó en la calle 30 de marzo, en la intersección con la calle Abreu, en el sector San Carlos de la capital. El coronel Rafael Fernández Domínguez es considerado héroe nacional y sus restos descansan en el Panteón de la Patria. Te invitamos a que realices una visita al Panteón de la Patria. Cuando hablamos de la Guerra de Abril, llegan a nuestras mentes sin lugar a dudas nombres como Francisco Alberto Camaño de Ño y Rafael Fernández Domínguez. Pero esta gesta heroica está llena de muchos héroes. Algunos de ellos son Coronel Juan María Lora Fernández, héroe constitucionalista de gran valía, asesinado en la batalla del Hotel Matún. Nació en La Vega el 30 de abril de 1929. Muy joven ingresó a la Policía Nacional, dejó las filas de la institución y se graduó de bachiller en la Escuela Normal de La Vega. Ingresó al Ejército Nacional como raso y ascendió a oficial. Se inscribió en la universidad en el año 1953,
graduándose de doctor en Derecho en octubre de 1958. A través de Radio Santo Domingo, Lola Fernández exhortó al pueblo a la lucha. Luego se distinguió en la batalla del Puente Duarte y en todos los demás combates del movimiento insurreccional. Manuel Ramón Montes Arache nació el 29 de noviembre del año 1927. Ingresó a la Marina de Guerra como guardia marina el 1 de octubre de 1946 y en el año 1984 recibió el rango de vicealmirante, el más alto dentro de esta institución. Tuvo una notable participación en la insurrección cívico-militar de abril del año 1965, que buscaba reponer en el poder a Juan Bosch, desplazado del poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 1963. Cuando estalló el conflicto bélico, Montes Arache era jefe del cuerpo élite de la Marina de Guerra, conocido como Hombres Rana, y de inmediato se integraron a la lucha por el retorno de la Constitución de 1963. La participación de los Hombres Rana fue decisiva para derrotar en la batalla del Puente Duarte a las fuerzas del Centro de Enseñanza de Fuerzas Armadas, CEFA, que comandaba el entonces coronel de la Fuerza Aérea Elías Wessing Wessing. Ilio Capozzi fue un militar italiano que abrazó la causa de la lucha dominicana por el retorno a la constitucionalidad. Poco se sabe de la vida de Capozzi, salvo que era un militar veterano de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la contienda bélica del 65, Capozzi era entrenador del Cuerpo de Hombres Rana de la Marina de Guerra Dominicana, unidad que comandaba el coronel Montes Arache. Formó parte del grupo de rebeldes que planearon tomar militarmente el Palacio Nacional, a la sazón ocupado por miembros del gobierno de Reconstrucción Nacional, de general Antonio Bel Barreras, y apoyado por la tropa estadounidense. El 19 de mayo de 65, durante el intento de toma del Palacio Nacional, Capozzi cayó mortalmente herido en los jardines del mismo, por el fuego de las tropas de ocupación militar. Juan Miguel Román, combatiente y líder revolucionario, nació un 24 de noviembre de 1931 en Santiago. Desde 1959 fue un rebelde de firmes convicciones. En su lucha clandestina contra la tiranía trujillista, se asiló en la Embajada de Brasil. Juan Miguel Román fue nombrado responsable militar del 14 de junio al estallar la Revolución de Abril. Eso cambió después porque lo mataron el 19 de mayo. Pero desde el 24 de abril tenía la función de jefe militar, ganada minuto a minuto. La Guerra de Abril no fue solo un asunto de hombres, ya que las mujeres jugaron un papel importante en la misma. Algunas de estas mujeres que debemos honrar son Yolanda Guzmán, militante del Partido Revolucionario Dominicano, PRD y sindicalista. Fue una de las primeras mujeres combatientes caídas en la Guerra de Abril. El 2 de mayo, en el paraje de Guanuma, mientras alentaba a los pobladores a tirarse a las calles a luchar contra la intervención, fue fusilada por miembros del CEFA que defendían al gobierno golpista. Carmen Josefina Lora Iglesias, Piqui, guerrillera en la insurrección armada del movimiento 14 de junio en el 63, en el Frente Juan de Dios Ventura Simó, que operó en las montañas de Ocoa. Sufrió cárcel y exilio, y a su regreso al país del 65, se unió a las fuerzas constitucionalistas desde el Comando Central 14 de junio. Fue instructora militar de la Academia 24 de abril, abogada y especialista en materia de tierras. Muchas de estas mujeres no solo sirvieron como apoyo logístico en las acciones militares que se llevaban a cabo dentro de operaciones de inteligencia de los comandos de la revolución, sino que muchas de ellas tomaron las armas para defender la soberanía constitucional del pueblo dominicano. Ahora te pido que entregues un informe a tu profesor sobre la vida de estos hombres y mujeres y que investigues sobre la participación en la Revolución de Abril de Aniana Vargas, Emma Tavares Justo e Hilda Cotró. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. En esta clase conocimos sobre las luchas democráticas del pueblo y la intervención de los Estados Unidos para impedir el triunfo de los constitucionalistas. También hemos visto los personajes más relevantes que lucharon por nuestra libertad. Quiero animarte que veas el siguiente video sobre esta gesta patriótica. Nos vemos en la próxima oportunidad. Dans les rangs des révolutionnaires, un ancien d'Indochine, Roger Rivière. Vraiment, les grands défenseurs du monde libre, il y a de quoi vraiment vous dégoûter à jamais ces gens-là.
Comment est-ce que vous croyez que les événements vont tourner? Nous sommes décidés à tout, parce que vraiment, de toute façon, pour une question de principe, moi personnellement, je le fais. Et je vous assure que vraiment, c'est quelque chose de propre ce que nous sommes en train de faire. Si ça résulte pas, j'estime que non, le monde moderne est mûr pour la bombe atomique. C'est la seule chose, au fond, qui peut nous sauver. Les Américains ont dit que la révolution était noyautée par les communistes. Oui, mais ça, vous savez que c'est une maladie qu'ils ont. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Je m'excuse, je suis obligé de vous laisser. Ainsi, quelques baroudeurs de nationalités diverses réunis sous la tenue léopard encadrent les sections de choc de l'armée révolutionnaire. Dans le corridor, une guerre pas comme les autres, où, si l'on est sans armes, on peut passer d'un camp à l'autre. Et voici un aspect de la présence américaine que l'on ne saurait ignorer. Chaque jour, distribution de riz à une population chroniquement affamée et dont les événements ont encore aggravé, si c'est possible, la misère. Parfois, les Américains font appel à des méthodes de contrôle éprouvées. Mais ce qui n'est pas moins difficile à dépister ici à Saint-Domingue, ce sont les communistes. Enfin, en voici un. Il ne s'agit pas d'un mouvement d'extrême gauche, il ne s'agit pas d'un mouvement communiste, il s'agit d'un mouvement qui compte avec l'appui de toutes les forces démocratiques du peuple. Mais le mouvement communiste, le Parti communiste a tout de même joué un rôle important dans cette rébellion, dans cette révolution. Non, le Parti communiste, comme toutes les forces de gauche, immédiatement a appuyé le mouvement parce que le Parti communiste, déjà il y a longtemps, depuis le coup d'État, a marqué comme objectif politique la restitution du gouvernement démocratique. Le Parti communiste est un parti bien structuré? Non, le Parti communiste est dans une étape de structuration à Saint-Domingue parce que tous les cadres du Parti communiste ont été en exil pendant la dictature de Trujillo et seulement après la chute de Trujillo ont commencé à retourner à Saint-Domingue. Est-ce que les dominicains ont de la sympathie pour le régime cubain, pour le régime castriste? Est-ce que c'est un régime qui est considéré ici avec une bienveillante sympathie? Non. Le peuple dominicain est catholique dans la plupart. La minoterie, une position américaine qui domine la ville rebelle sur l'autre rive de l'Osama. En principe, les Américains n'ouvrent le feu que s'ils ont l'impression qu'ils sont visés. En vérité, il est bien difficile, quand on entend tirer, de savoir si l'on est visé. Ce jour-là, il était 5h30, une demi-heure avant le couvre-feu. En général, on s'explique dans l'obscurité. Mes chers étudiants, soyez bienvenus a la clase de français. Saludos mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a su clase de francés para sexto de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. Iniciamos con esta serie de clases en la cual presentaremos vocabulario y expresiones para que puedas hablar de viajes en francés. En esta clase de hoy aprenderás expresiones que describen las actividades de recreación más comunes en francés
para el tiempo de vacaciones. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Se acercan las vacaciones y deberás decidir las actividades que te gustaría realizar con tus compañeros. ¿Conoces expresiones tales como je vais voir des endroits intéressants? Je vais a la playa. En esta clase estaremos aprendiendo algunas de estas expresiones para hablar de las actividades que deseas realizar en tus próximas vacaciones. Veamos qué conoces del tema en esta autoevaluación. Reflexiona cada uno de los enunciados antes de responderlos con un sí, no o en proceso. En francés, yo puedo describir actividades vacacionales, expresar gustos y preferencias de actividades a realizar en las vacaciones.